bienvenidos a La Tramoya. Como se pueden dar cuenta, estamos en Navidad y es época de revisar un cuento clásico por estas fechas. No, ese para otra ocasión. Vamos a revisar un cuento muy conocido y que a pesar del tiempo sigue siendo muy vigente y es Cuento de Navidad. Fue publicado en 1843 por el escritor Charles Dickens, quien también escribiría obras famosas como Oliver Twist, Grandes Esperanzas, entre otros. Es un cuento sencillo, fácil de leer, te deja atrapado desde el principio hasta el final de sus páginas y, como en toda obra de Dickens, tiene un mensaje moralista. Todos conocemos la historia así no hayamos leído el libro, ya que se han hecho obras de teatro, se ha recreado en series de televisión, tanto animadas como también de live action, y hay películas. Hay muchísimas películas con respecto a este cuento. Y si me lo preguntan, mi favorita es de la versión del 2001, en donde actúa Patrick Stewart. Sí, el Profesor X. Pero para los despistados, aquí les va un pequeño resumen. Scrooge es un viejo avaro y amargado que odia la Navidad. La noche de la víspera recibe la visita de un fantasma, su antiguo socio, quien le dice que su alma está condenada, pero aún puede salvarse. Esa misma noche recibe la visita de 3 espíritus, el de las Navidades pasadas, presente y futuras. El de las Navidades pasadas nos muestra la infancia y adolescencia de Scrooge y descubrimos por qué es así. El de la Navidad presente nos muestra la realidad que Scrooge prefiere ignorar y el de las Navidades futuras nos muestra las sombras de lo que puede llegar a pasar si Scrooge no hace nada para cambiarlas. Al llegar la mañana, Scrooge hace una promesa, acoge la Navidad en su corazón, deja de ser avaro y cambia su forma de ser, volviéndose más amable y caritativo. Ok, ahora que conocemos el cuento, la pregunta es, ¿por qué una historia de Navidad de hace más de siglo y medio sigue siendo tan vigente como ahora? Creo que yo puedo dar respuesta a esa pregunta. ¿Charles Dickens? ¿El mismo? ¿Y qué lo trae por aquí? Vine a hablar precisamente de mi historia, ya que, claro, es obvio, es apropiada para esta época del año. Y con respecto a tu pregunta, con mucho gusto la responderé. Pero primero debemos tener un poco de contexto histórico, porque sí, cada obra que se ha escrito fue hecha en una época crucial de la historia. Cuando escribí Cuento de Navidad, así como otras de mis más famosas obras, tuvo lugar un momento importante para la humanidad, la primera revolución industrial. ¿Primera? Yo pensé que solo había una. Claro que no. De hecho, han ocurrido 3 revoluciones industriales en lo que va de la historia de la humanidad. Y de hecho, ustedes están viviendo una 4ª revolución industrial, la digital. Pero bueno, vamos a hablar de la revolución más famosa y por lo visto la única que enseñan en las clases de historia. A mediados del siglo XVIII se inventan las primeras máquinas a vapor, lo que permite que el trabajo que llevaba mucho tiempo en realizar se logre en poco tiempo. Esto hizo que se fueran creando las primeras fábricas en Inglaterra, pero al mismo tiempo muchas familias de campo quedaron sin trabajo, por lo que se vieron forzadas a migrar a las ciudades en búsqueda de empleo y una mejor calidad de vida. O bueno, por lo menos tratar de sobrevivir. El nivel de la población aumentó y por ende aumentaron problemas de salud, pobreza extrema, delincuencia, orfanatos y ancianatos. Eso sin contar que en esa época no existían los derechos laborales. A los empleados se les pagaba una miseria y en cambio sí se les exigía que trabajaran más de lo que podían. Además que empleaban niños y mujeres embarazadas, pagándoles un salario mucho menor. De igual manera, como no existía el concepto de salud ocupacional, eran comunes los accidentes laborales
en donde si perdías un brazo o una pierna, nadie te iba a indemnizar. Asimismo, el humo de las fábricas y la exposición a químicos hizo que los empleados se enfermaran con frecuencia. Todo eso mientras los grandes empresarios se hacían cada vez más ricos a costa del trabajo duro de sus empleados. ¿Le suena familiar? Todo eso para mí fue un caldo de cultivo de realidad que tenía que plasmarlo en mi historia. Es por eso que en Cuento de Navidad tú encuentras el arquetipo de diferentes personajes. Scrooge representa a lo peor de la clase alta, los empresarios codiciosos que solo les importan las ganancias y para nada el bienestar de sus empleados. De igual manera, son esas personas que desprecian a los pobres y desamparados, ignorando la razón de por qué están así. Cratchit, su empleado, representa la explotación, maltrato y salarios mal pagados de los empleados que, para rematar, tenían familias con numerosos hijos. Pues porque en esa época no había televisión. Qué pena. Continúe. Ya que hablamos de los hijos de Cratchit, hay que mencionar a dos importantes. Marta, la mayor, que debe trabajar horas extras a pesar de ser todavía menor de edad para poder sobrevivir, sin poder ir a la escuela. Y por supuesto, el pequeño Tim, el menor, que tiene una enfermedad que, si no se trata, lo llevará a la tumba. Representa la inocencia y la vulnerabilidad a la que estaban expuestas las clases sociales más bajas. Viéndola así, la obra parece pesimista, pero al final todo se soluciona, ¿no? Claro que sí, porque creo en la redención del ser humano. Y es por eso que Scrooge tiene al final de la historia. Se da cuenta de que él tiene el poder para poder cambiar a bien las cosas. Y es una lección moralista que yo quería dar para todos aquellos que tienen la oportunidad de poder hacer las cosas bien, no solamente en Navidad, sino en cualquier época del año. Ahora que usted comenta todo eso, señor Dickens, puedo ver la obra desde otra perspectiva. Sin embargo, no responde a mi pregunta. ¿Por qué sigue tan vigente a pesar de tantos años? Muy sencillo, porque la situación no ha cambiado mucho desde entonces. No voy a negar que han mejorado las cosas, pero los problemas básicos siguen vigentes. Aún siguen habiendo en el mundo gente como Scrooge, como Cratchit, como Marta, como el pequeño Tim, pero también hay gente como el sobrino de Scrooge, Fred, que a pesar de todo ve un faro de esperanza y que las cosas pueden seguir mejorando. Y es por eso que esta historia decidí ubicarla en la época de Navidad, donde se respira un ambiente de bondad, de caridad, de ayudar al prójimo, que movidos por lo que representa esta época, podemos y debemos ser mejores personas en paz y amor entre nosotros mismos. Si una persona como Scrooge pudo cambiar, ¿por qué no podrías hacerlo tú? Y esa, a grosso modo, es la razón de por qué mi obra sigue tan vigente hoy en día y por qué le siguen haciendo adaptaciones al teatro, al cine o a la televisión. Porque a pesar de que mi obra tenga 177 años, ese mensaje tiene que seguir vigente hoy y todos los días del año. Entiendo. Y tiene mucha razón, señor Dickens. Bueno, le agradecemos por esa gran explicación. Fue todo un placer. Y ahora, si me disculpan, me retiro, pues yo soy el fantasma de la Navidad presente y tengo que ir a llevar bendiciones a todos. ¿A dónde es que tenía que ir? Casa de Nariño. Mejor hubieran enviado a Pinocho. Entre marionetas se entienden. Y a todos ustedes allá en sus casas, bendiciones.